Ya. Los comandos que son orientados al servidor, ¿cierto? Son comandos que se ejecutan netamente en la consola del servidor. Por lo tanto, ustedes, si quieren ejecutarlo o quieren ver su funcionalidad, tienen que inicializarlo dentro del Windows Server, dentro de la pestaña que teníamos app server, y ahí aparece MySQL Command Line Client, ¿cierto? Y aquí se compilan. Ya. Otro detalle, que para poder ejecutar estos comandos que estamos viendo por acá, tienen que ser con el usuario root. ¿Ya? Tienen que ser con el usuario root. Por lo tanto, la contraseña que nos pide el servidor para iniciarla es la contraseña de root que ustedes asignaron en algún momento. ¿Ya? Así que tienen que levantar la consola, entran con el usuario root, y les va a aparecer el prompt ya parpadeando que dice MySQL y está listo para recibir comandos. ¿Ya? Dentro de los comandos, por ejemplo, está el cómo yo levanto el servidor. ¿Cómo levanto el servidor? Si nosotros utilizáramos una máquina Linux, ¿cierto? En la primera línea están los comandos, ¿ya? Sería save mysqld, ¿cierto? Y en el caso de una máquina Windows, para levantarla, el comando es mysqld. Recuerden que todos los comandos terminan con punto y coma, ¿ya? Yo puedo levantar, iniciar el servidor o bajar el servidor. Entonces aquí están los dos ejemplos para hacerlo en Windows o en Linux, ¿ya? En Windows o en Linux. Como el servidor está iniciado, ya no necesitamos. Arrancó ya. Me pidió una contraseña, fue la contraseña de root. Y estoy en el prompt que está parpadeando. Está listo para recibir comando. ¿Ya? Para ver, ¿cierto?, las bases de datos que tiene el servidor, hay un comando y ahí está. Show databases. Y termina con punto y coma para que lo ejecuten. Show databases. Show database. ¿Ya? Show database. Show database. Si no encuentran la tecla punto y coma, saquen el teclado en pantalla y con él lo marcan. Show database, punto y coma. ¿Cierto? Y ahí va a aparecer el listado de las bases de datos que hemos hecho. De hecho, están las de los talleres anteriores, biblioteca, ¿cierto? Concesionaria automotriz, holding empresarial, etcétera. La que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? La que estábamos viendo nosotros de los escritores, ¿se acuerdan esa? ¿Cómo se llamaba? Biblioteca. Entonces, si yo quiero entrar a esa base de datos, porque aquí están no solamente las bases de datos que hemos creado, están las de sistema, ¿cierto? Está la que se llama TES, hay otra que se llama MySQL, hay otra que se llama PHPMyAdmin, Information Schema, ¿ya? Que son las que trae el servidor, pero también está la que hemos creado, ¿cierto? Con el Show Database. Ya. Pregunta, ¿por qué se demoró tan poco en responder la consulta? Por comando. Y están todas dentro del servidor. Esa es la diferencia. Cuando tú haces las consultas del cliente, pasas por la red a preguntar y vuelves. Ahora estás dentro del mismo servidor. ¿Ya? Para poder entrar a una base de datos, a revisarla, ¿ya? Para poder entrar a una base de datos, tienes que usar el comando use database. Para seleccionarla. Use database y el nombre de la base de datos. En este caso sería biblioteca. Ya, entonces, ¿cómo entramos a una base de datos? Comando use database y luego el nombre de la base de datos, que sería biblioteca. Y terminamos con punto y coma. Es database con S final. Use database biblioteca.
use database biblioteca, punto y coma. ¿Ya? A ver. True. Ahí está. Hazlo sin el database. Use y el nombre de la base de datos solamente. Use biblioteca. ¿Ya? Ahí te lo compiló. Entonces, si me quiero cambiar a una base de datos, entrar a una, use biblioteca sería punto y coma. Y ahí dice database chain. ¿Ya? Para ver las tablas de la base de datos, show tables, punto y coma. Ya, ahora sí. Repasemos desde cero la entrada. Primero, ¿cierto? Para entrar a la consola, para hacer los comandos de este tipo, DLL, comandos de administración, entro a MySQL Command Client, ¿cierto? MySQL Command Client, que es la consola interna para hacer consulta SQL. Luego me pide la contraseña. ¿De qué usuario? root, ¿cierto? Es con el usuario local que tenemos creado. ¿Ya? Ya estamos dentro de la terminal. Me dice que estoy dentro de MySQL, estoy en el servidor. En el caso de que el servidor hubiese estado abajo, para reinicializarlo en Windows, el comando hubiera sido mysqld punto y coma. Y así levantamos la máquina al servidor. Si esta máquina hubiese sido un Linux, con un motor de base de datos, también lo hubiéramos hecho con la siguiente estructura de comando. ¿Ya? Ahora, queremos ver las bases de datos que tiene, en este caso, el servidor. El comando era show database. Aquí no discrimina si es minúscula, no hay problema. ¿Ya? No hay problema si yo hago los comandos en minúscula o mayúscula. Ojalá que se acostumbren siempre a hacerlo en mayúscula. Show databases, ¿cierto? O show database terminan con punto y coma y les va a mostrar las bases de datos del sistema o las bases de datos que están creadas. Como comentábamos, están las bases de datos que trae por defecto el servidor, están las bases de datos que hemos creado como ejercicio y vamos a entrar a una que es biblioteca. Para entrar a la base de datos, el comando es use. Use, espacio, y el nombre de la base de datos. En este caso, biblioteca, y termino con punto y coma. ¿Ya? Para verificar, ¿cierto? O ver que entró correctamente, me dice database chain. Dice que pasó de la raíz del servidor, ¿cierto? De la carpeta principal a una de ellas. En este caso, biblioteca. Ahora vamos a mostrar las tablas que tiene esta base de datos. Comando show tables. Show table, que por ahí está, lo tenemos en la guía. Hicimos el show database, ahora vamos a hacer el show tables. Show tables. Y terminan con punto y coma. De ahí van a aparecer las tablas que hemos creado. Autores, bibliotecarios, carreras, ¿cierto? Editoriales, estados, instituciones, libros, ¿cierto? Materias, multa, préstamos, regiones, usuarios. Perfecto. Vamos a revisar una tabla en específico. Nosotros hemos ingresado registros en algunas de ellas. En autores tenemos, también tenemos en regiones y comunas. ¿Ya? Hay un comando que nos permite saber cuáles son los campos que tiene la tabla. No ver la información de la tabla o los registros que tenga, sino que ver si es varchar, si es integer, por ejemplo, cómo fue hecha. Por ejemplo, quiero ver cuáles son los campos, cuáles son los tipos de campos que tiene la tabla autores. Entonces el comando para ver la estructura de la tabla se llama describe. Describe. Entonces, describe, espacio y el nombre de la tabla. Quiero ver cómo está hecha la tabla autores. Describe, espacio, autores. Y termino con punto y coma. ¿Qué debería aparecer? Claro, aparece como la estructura
de la tabla, ¿cierto? Ahí me dice que los campos son outcódigo, outnombre, outapellido, el outcódigo es integer, el outnombre es varchar 15 y el apellido varchar 15, ¿cierto? Y que la primary key viene siendo outcódigo. ¿Dónde sale el null? Dice no, sí, sí. Es que null se refiere a que puede quedar en blanco o no puede llevar registro, puede quedar vacío ese campo. Pero el que no puede quedar vacío es la primary key, siempre tiene que ir. Yo podría crear, por ejemplo, un registro con el código outcódigo, pero no ingresar ningún nombre ni apellido. Entonces es obligatorio. Los que son null, lo que dicen null yes es que pueden quedar en blanco, pero si dicen null no, es que es obligatorio que vaya. Por lo tanto, el que es obligatorio, ¿cuál es? Las claves principales y en este caso el código. Tiene que ir sí o sí. ¿Ya? Así podría ver la estructura, por ejemplo, de cómo en la tabla regiones. Sería describe espacio regiones. Y termino con punto y coma. De ahí aparece, por ejemplo, que regiones está compuesta por el campo rescódigo, resnombre, rescódigo es un integer, es primary key, y resnombre es varchar 50 y puede quedar nulo. ¿Cierto? Esta es la estructura de cómo lo estamos haciendo. No, sí. Entonces, comando show database para mostrar las bases de datos, show tables, ¿cierto? Para mostrar las tablas, use para entrar a una base de datos, describe para ver la estructura. Hagamos una consulta sencilla, como le hicimos en el otro ejercicio. Mostrar todos los registros de la tabla de autores. ¿Cómo sería? Mostrar todos los registros de la tabla de autores. ¿Cómo sería el comando? Aquí también se pueden ocupar no solamente los comandos, los DLL, los de administración, se pueden ocupar los de consulta también. Por ejemplo, un select, todo, asterisco, select asterisco from autores. Select asterisco, estoy diciendo traiga todos los campos from autores. ¿Ya? Enter. Y ahí traería los campos de la tabla. Obviamente esta consulta es mucho más rápida porque estamos directamente en el servidor. ¿Ya? A diferencia cuando lo hacíamos desde el cliente. Y ahí me dice que el outcódigo 1, Nicanor apellido Parra, outcódigo 2, Pablo Neruda, outcódigo 3, Gabriela Mistral. ¿Ya? Apliquemos un ejercicio ahora como lo que hicimos la semana anterior. Mostrar con una condición el nombre, mostrar el nombre y el apellido del autor cuyo código sea igual a 3. Ahora apliquen una condición. ¿Cómo sería? Mostrar el nombre y el apellido del autor cuyo código sea 3. ¿Cierto? Mostrar el nombre del autor a un nombre, Hay que colocar el select, claro, un bajo nombre, con un bajo apellido, a un apellido. Puede ser todo en la misma línea aquí, no es necesario pasarse de línea. De la tabla autores, donde, y aquí la condición, outcódigo sea igual a 3. Select a un nombre, a un apellido, separas por una coma, from autores, donde outcódigo sea igual a 3. Recuerden como lo que estamos comparando un número, los números no van en comillas, ¿cierto? Y los comparadores, ¿cuáles podrían ser? Igual, mayor, menor, ¿cierto? O distinto. Son comparadores lógicos. En este caso, ¿cierto? Un comparador igual a 3. Y debería traer Gabriela Mistral, ¿cierto? Gabriela Mistral.
se separa por coma. Los campos separados por coma, igual como lo hicimos la semana anterior. Busquen los apuntes. Busquen los apuntes anteriores. Nosotros podríamos crear base de datos. Aquí nos permite crear. Por ejemplo, el comando sería create y luego el nombre de la base de datos. ¿Ya? Ahí vamos a hacer un ejercicio para que comprobemos. ¿Ya? Hay posibilidades de crear base de datos desde acá. También se pueden crear tablas desde acá. Recuerden que son de administración. También, ¿cuáles existen? Acá están los otros comandos que los mencionamos la semana anterior. Aquí están los drup database y también los drup table. ¿Cuál es más peligroso los dos? Drup database, por cierto. Aquí llega y borra la base de datos. Drup database, biblioteca, y se va la base de datos completa. ¿Ya? Drup table autores, se va solamente la tabla. Es para comprimir. Por ejemplo, si hay información temporal, esto comprime la tabla. ¿Cierto? La reduce de espacio en realidad. Así que denle una vuelta a los apuntes, ¿cierto? Que le envié, porque hay hartos comandos que son o que trabajan a nivel del servidor y nos permiten ir definiendo algunas cosas ya para trabajar. ¿Ya? El comando show variables me muestra toda la estructura del servidor completa y todo lo que puede hacer. ¿Ya? De hecho, cuando ejecuté show variables, me dice los permisos que tiene la base de datos, el espacio ocupado en las bases de datos. ¿Ya? Es toda la información propia del motor. ¿Ya? Show variables. Incluso está la versión del sistema operativo en la que estamos trabajando. Ya. Para desconectarse, recuerden acá, se hace con el comando exit. Con exit uno se desconecta de la terminal y se cierra. Y nuevamente para el proceso de conexión, ¿cierto? Ir a la pestaña MySQL Line Client, entrar como root, ¿cierto? Y haga una base de datos, créela desde acá. Hagamos un ejercicio. Para ver las bases de datos, ¿cuál era el comando? Para ver las que tiene. Show database, ¿cierto? Show databases. Veamos las bases de datos. Las que existen, show databases. Y hagamos una que se llame taller 2. Creamos una base de datos. A modo de ejemplo. Create. Ya. Create. Luego, database o database. Y luego el nombre de la base de datos. Le vamos a dar por el nombre taller 2. Y terminamos con punto y coma. Esto es solamente modo de ejemplo. No vamos a hacer ninguna estructura dentro. Create database taller 2. ¿Ya? Enter. Y ahí me dice query OK. Ya, fue creada. Ejecuto el show database nuevamente y debería estar ahí. Debería aparecer taller 2. ¿Ya? Show database. Y ahí está taller 2. Para entrar a la base de datos, taller 2, a pesar que no tiene nada, ¿cuál es el comando para entrar? Era use. Use taller 2. Use taller 2. Y ahí dice que estoy dentro de la base de datos. Si hago el show tables, no debería tener nada, ¿cierto? Debería ser resultado vacío. Ya. Show tables.
show tables, punto y coma, empty, está bien, ¿cierto? No hay nada, está bien. Y para borrarla, ¿cómo sería? ¿Cómo borraría la base de datos a que creó recién? No, delete es para borrar registros. ¿Cuál es el comando que borra? Drup. Drup database. ¿Cierto? Bórrala con comando. Drup database y el nombre de la base de datos. Y ahí sería verito la base de datos. Drup database taller 2. Ya no está. Repitámoslo nuevamente. Para crearla sería create database taller 3 le voy a denominar a ella. Create database taller 3, punto y coma. Se creó la base de datos. Hago un show database para mostrarla. Ahí está taller 3. Y para eliminarla, drup. Drup database y el nombre de la base de datos. Y ahí aplicamos. Don Alejandro, ¿funcionó? ¿Puedo borrar? Crea una, borra una. O elimina una. ¿Marco? ¿Sí? Crear, borrar. Como estamos como usuario ROT, tenemos todos los permisos. Por eso no dice nada. Tú puedes llegar y crear y borrar. Crea una de ejemplo y borra una de ejemplo. Elimínala. Con el comando. Entonces la idea es que se desconecten ahora, después de haber hecho estos mini ejercicios, y pasemos a trabajar desde el cliente. El cliente lo vamos a trabajar vía web. Hacen dos cosas, se conectan vía web desde el cliente, ahora con un usuario del cliente, y tengan abierta la base de datos biblioteca desde el programa Workbench para ver el diseño. Abran el diseño de la base de datos para ir, ¿cierto?, comparando algunas cositas. ¿Ya? Entonces, tener abierto el phpMyAdmin, ¿cierto?, y tener abierto el diseño también para ir viéndolo cómo fue hecha la base de datos, para recordar el nombre de los campos. Abrir el modelo de biblioteca. Entonces tengo la base de datos aquí hecha, ¿cierto?, para recordar cuáles son los campos de regiones, de comunas. Profe, ¿cómo se hace para que en el PHP admin se vean las bases de datos con el más al lado? Que es como desplegable. ¿Cómo? No te entiendo. Que queden las bases de datos con las tablas, pero desplegable. Uno selecciona el más de la base de datos y salen las tablas abajo. Yo creo que a lo mejor lo que quieres hacer es esto, entrar, pinchar la base de datos y que te aparezcan acá, ¿eso? Que aparecen todas las bases de datos juntas, pero tú en un más al lado derecho, en lo izquierdo, acá en uno más. Es que puede ser también de acuerdo al navegador con que lo estás viendo. También puede variar. Acá el modelo físico lo vemos aquí. El modelo físico lo estamos viendo con el Workbench. Aquí yo veo cómo está hecha, ¿cierto?, el diseño. Y acá yo hago las consultas. ¿Ya? La idea es que hagamos consulta ahora sobre la base de datos biblioteca. Aquí, en el editor de consulta. Ahí vamos a programar algunas cosas. Entonces, por eso tener el diseño abierto a mano para ir viendo cómo están hechos los campos. Y el editor de consulta que arriba para ir programando. Ya, jóvenes, vamos a hacer algunas consultas ahora aplicando algunos comandos que si bien la semana anterior hicimos para traer más de un dato, ¿cierto?, a ver si lo repasamos nuevamente.
Por ejemplo, nosotros tenemos relacionada la tabla comunas con la tabla regiones. ¿Ya? Entonces lo primero que quiero ver es todos los campos que tiene, o todos los registros de la tabla comunas, un cell asterisco from comunas para ver cuáles fueron creadas, y después un cell asterisco from regiones. ¿Ya? A ver, repasemos. Entonces, select asterisco from comunas, primero para ver qué campos tenía la tabla. Y comunas tenía creada la comuna 100, la 200, 300 y 400. Y estas comunas eran Curicó, Teno, Concepción y Talcahuano. Y esta consulta también me dice que la región 100 y 200, Curicó y Teno, están relacionadas con la región 7. Y la comuna 300 y 400, que es Concepción y Talcahuano, con la región 8. ¿Ya? Ahora quiero saber cómo se llaman esas regiones. Voy a ir a la tabla, voy al select y voy a hacer una consulta para ver todas las regiones que están hechas. Select asterisco from regiones. ¿Cierto? Ya sabíamos que existía la comuna 100, 200, 300 y 400. Y ahora quiero saber cuáles son los nombres de las regiones. Y aquí aparece reg código y reg nombre. Dice que la 7 es Maule y la 8 Biobío. 7 y 8. La consulta que queremos hacer ahora, ya que conocemos por separado los registros, es hacer que desde una consulta me traiga la información de una tabla hacia la otra. ¿Ya? Entonces lo que van a generar es lo siguiente. Mostrar el nombre de la región, cuya comuna sea código 100. Mira, para que entendamos la consulta. Mostrar el nombre de la región cuya comuna sea código 100. Ya con ello me estoy dando cuenta que debo ir a buscar dos tablas, ¿cierto? Porque el reg nombre lo saco de regiones y el código de la comuna lo saco de comuna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que denominamos una consulta anidada. Es una consulta para traer a otra. Entonces mi pregunta es, sale mostrar el nombre de la región, que vendría siendo reg nombre, ¿cierto? Desde la tabla regiones, y la consulta era donde el código de comuna sea igual a 100. Entonces la condición donde código sea igual a 100. Pero aquí voy a tener un problema cuando ejecute esa consulta. ¿Cuál será el problema? El primer problema es que estoy preguntando por un campo que no lo tiene regiones, ¿cierto? Cuando lo quiero ejecutar esta consulta, inmediatamente me da ese error. Dice que con código no lo encuentra. Y es debido a que nos falta declarar algo más. Si estamos ocupando la tabla de regiones, también tenemos que llamar a la tabla comunas. ¿Ya? Y veo ahora el resultado. Debería también darme una inconsistencia. Va a pasar otro problema ahora. Me muestra dos, y es imposible, ¿cierto? Porque una provincia pertenece a una comuna, pertenece a una región. ¿Qué nos faltaría para terminar correctamente esta consulta? Comuna C, región R. Eso, los alias. ¿Cierto? Un alias o prefijo es agregarle un parámetro para saber de qué campo viene ¿cierto? O de qué tabla viene algún campo. Y por ejemplo, regiones lo vamos a declarar como regiones R,
y comunas como comuna C, ¿cierto? Regiones R, comuna C. Entonces, cada campo que yo estoy trayendo, le antepongo la inicial para saber de dónde viene. Si el campo reg nombre se antepone de la R, significa que viene de regiones. Si com código se antepone con la C, significa que viene de comunas. ¿Ya? Comunas. Pero además de ello, nos falta comparar algo más. No solamente el where tiene que ser donde com código sea igual a 100. Lo que nos falta comparar, jóvenes, es lo siguiente. ¿Qué campos tienen en común ambas tablas? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se relacionan regiones con comunas? Hay una clave que es principal y la otra es foránea, ¿cierto? Entonces lo que debo también comparar es que res código de la tabla regiones sea igual a res código de la tabla comunas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hago un AND, ¿cierto? Que es otra comparación, y digo R.rescódigo. ¿Por qué R. Porque para definir de dónde viene, R.rescódigo se igual a C.rescódigo. ¿Ya? Que ese fue el siguiente comparador. Fue el siguiente comparador. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos comparando en nuestro diseño que rescódigo o R rescódigo sea igual a C rescódigo. ¿Ya? Y ejecuto. ¿Qué debería mostrar como resultado? Maule. ¿Ya? Maule. Ahí les dejo la consulta en pantalla. Otro cambio. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre de la región, ¿cierto? Pero en este caso, donde el nombre de la comuna termine en O. El nombre de la comuna termine en O. Entonces, com nombre, ¿cierto? Porque ese va a ser el comparador, donde el nombre de la comuna termine en O. Ya no podemos ocupar el igual, ¿cierto? Ocupamos otro comando que era el like, ¿cierto? Like, comilla simple, pero quiero que la última letra sea la O. No, no el asterisco, era porcentaje O. Y cierro con comilla. Y además de ello, ¿cierto? Igual ocupo el otro comparador. Vamos a ver qué muestra. Muestra Maule. Maule, Bio. ¿Por qué me mostró esas regiones? Porque hay varias comunas que terminan con el nombre en O. ¿Sí? Está bien. Está bien. Ahora mostremos el nombre de las comunas. Como ahora vamos a ocupar una sola tabla, mostrar el nombre de las comunas, el com nombre, donde las comunas terminen en O. Perdón, donde las regiones terminen en O. ¿Hay alguna región que termine en O? ¿De las que tenemos registradas? Sí. Entonces, ¿cuántas comunas debería mostrar ahora? La pregunta es, muestre el nombre de las comunas cuyo nombre de región termine en O. Entonces ahora estamos consultando por la región para que nos traiga el nombre de la comuna. Y los resultados deberían ser Concepción y Talcahuano. ¿Ya? Ya.
así como nosotros estamos haciendo algunas consultas, ¿cierto? Una consulta básica, por ejemplo, a la tabla comuna, podemos ocupar algunos tipos de operadores que en las comunas, en la tabla comuna, nos podrían servir, por ejemplo, para saber cuántos campos tiene, cuántos registros tiene la tabla, o un promedio. Son operadores matemáticos que se utilizan. Y, por ejemplo, nosotros podríamos aplicar lo siguiente. ¿Cierto? Un select, ¿cierto? Vamos a comparar la cantidad o promedio que tiene de código de las comunas. Por ejemplo, select con código y hay un comando que se llama, ¿cierto? Average o AVG. ¿Qué es lo que hace el comando AVG? Es para obtener promedios. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos generar? Select con código, ¿cierto? Quiero mostrar los códigos de las comunas, pero quiero mostrar el promedio de los códigos. Nosotros tenemos el código 100, 200, 300 y 400. ¿Cuál sería el promedio? Si sumamos 100, 200, 300 y 400, sería sumarlos y luego dividirlo por 4, ¿cierto? Es una función matemática. AVG es una función matemática como muchas otras. Las funciones matemáticas a utilizar, por ejemplo, yo podría ver el valor mínimo, sería con el comando min. Quiero ver el valor máximo de comuna, max. Quiero contar las comunas, sería count. Y en este caso ver los promedios, average. Si quisiera sumar, sería sum. Entonces puedo hacer funciones matemáticas, mínimo, máximo, contar, promedio, sumar. En este caso, lo que queremos generar es mostrar el promedio, ¿cierto?, de los registros de las comunas, por el código comuna, y ordenados o agrupados por el código. ¿Ya? Group by. El comando group by se utiliza para agrupar. ¿Ya? Agrupar en este sentido. ¿Ya? Entonces también podríamos sacar la función matemática. Sería select con código, ¿cierto? Average con código, from comunas, agrupados por con código. Esto para mostrar el promedio de los códigos. Apliquemos el min. ¿Cuál sería el valor mínimo que debería mostrar de con código? ¿Cuál es el código menor? ¿Cuál debería mostrar en pantalla? De las comunas. De las comunas. ¿Ya? Comparemos entonces. Select min con código. Siempre el campo que vamos a comparar nosotros tiene que ir en paréntesis. Y antes del campo va el valor, o en este caso la palabra que va a ser la comparación, el mínimo. Antes fue el average, promedio, ahora el mínimo. Mostrar el valor mínimo de los códigos comunas. Y debería traer ¿cuál? Ordenado del 100. Con código. Y si uno le pone suma los muertos. Lo suma. Así como ocupé el mínimo, puedo ocupar el máximo, ¿cierto? Max. Me salió lo mismo. 100, 200, 300.
Mira, ¿qué estoy haciendo en la consulta ahí? Mira, traer el nombre de la comuna, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la condición? También, además de la comuna, traer también el código máximo comuna, el que tenga el número mayor, ¿cierto? De la tabla comunas agrupados por nombre. Los operadores también yo los puedo ocupar simultáneamente. Más de uno al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos mostrar el mínimo por el mínimo con código y también por el máximo. En la misma sintaxis. El mínimo y el máximo. Vamos a contar cuántos registros tiene una tabla, por ejemplo. Sería select, aplicar el count, ¿cierto? Count al campo con código. De la tabla comunas. Quiero ver cuántos campos tiene la tabla comuna. Que me los cuenten. Select, mira, count con código from comunas. Select count con código from comunas. ¿El resultado cuánto debería ser? 4. Hay 4 registros. Traer el valor mínimo sería select min código from comunas. ¿Cuál es el valor mínimo? El 100. ¿Está bien o no? ¿Sí? Select. El primero era count, para contar. Contar los registros, me dijo que son 4. Select min con código from comuna. Ahora el valor máximo. Max. ¿Cuál debería mostrar? 400. ¿Cierto? Comparando el campo mínimo, el máximo, contador y el promedio. ¿Cómo sería declarado el promedio? ABG, directo. ABG. Select ABG con código. Ya. 10 promedio fue, ¿cierto? 250, que sumó todos los códigos los comunes y los dividió por 4. ¿Cierto? Que la sumatoria es 1000 en total. El promedio es 250 y la sumatoria debería ser 1000, ¿cierto? Porque era el código 400 más 300 más 200 más 100. Y lo dividió por 4, dio 250. ABG. ABG. ABG es para promedio. Entonces tú acá, con el comando sum, veamos cuánto es el resultado. Select sum con código from comuna. ¿Qué resultado debería dar? 1000, ¿cierto? Perfecto, 1000. Sumó el código 400 más el 300 más el 200 más el 100. Entonces tenemos sum, tenemos count, tenemos el max, tenemos el min y el ABG, que son comandos para aplicarlo en consulta. Pero también esto yo lo podría aplicar para una condición. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre de la comuna cuyo código sea el menor. ¿Cómo lo podría aplicar ahora
en una consulta, en un Word. Mostrar el nombre de la comuna cuyo código sea el menor de todos. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre de la comuna. La condición donde yo ahora también puedo aplicar los comandos que vimos recién. Por ejemplo, donde, perdón, el menor min con código. Se puede hacer así también. O sea, no solamente lo estoy aplicando para mostrar un resultado, sino que para comparar. Para hacer un comparador. Ah, perdón, me falta el group by. El comparador que podemos utilizar nosotros es el order by. ¿Ya? El order by me permite a mí cómo quiero ordenar un campo. De mayor a menor, de menor a mayor, mayor a menor, o de mínimo a máximo. Vamos a ver. Es para ordenar. ¿Ya? Si queremos ordenar del número mínimo, el order by del mínimo al máximo sería del 1 hasta qué número? Hasta el n. Esto, ordenarlo del 1 al n, se llama de forma ascendente. ¿Ya? De menor a mayor ascendente. Y si quiero ordenar del n al 1, al revés, de abajo hacia arriba, se llama descendente. Lo mismo, si quiero ordenar por letras, quiero ordenar, por ejemplo, de la A a la Z, de la menor a la mayor, sería ordenar en forma ascendente. Y si quiero ordenar de la Z hasta la A, sería descendente. Apliquémoslo. Por ejemplo, quiero ordenar... No, vamos a hacer esto primero. Mira, select con nombre, from comuna, y quiero ordenarlos de la siguiente forma. Los nombres. Order by con nombre y le digo as de ascendente. ¿Qué debería mostrar primero? ¿Cuál comuna de las que tenemos? Miren, select nombre, select con nombre, from comunas, order by con nombre as, en ascendente. ¿Cuál debería mostrar primero? Va a mostrar la que tiene la letra C, ¿cierto? Porque está ordenando de la A a la Z. Concepción, Curicó, Talcahuano y Teno. Eso es ordenarlo en forma ascendente, de la A a la Z. Estamos comparando ahí los campos. As. Si quiero ordenarlo de la Z a la A, lo declaro como desc, de descendente. Select con nombre, from comuna, order by con nombre desc. Y veamos qué pasa. Entonces ahora ordenó primero Teno, Talcahuano, Curicó y Concepción. Lo ordenó en forma inversa. Entonces el order by, me permite ordenar por palabras o me permite ordenar, por ejemplo, por nombre. Por ejemplo, también lo puedo utilizar para ordenar por el código. Order by con código. Ahí mostraría la comuna que tiene el código ¿cuál? El 400 primero, la que tiene el 300, el 200 y el 100. Entonces, la que tiene el 400 Talcahuano, Concepción el 300, Teno y Curicó. Si quiero saber cuáles son los códigos, también los muestro en pantalla. Sería, por ejemplo, con nombre, con código. Para que comparemos y veamos cuáles son los códigos y en qué forma están ordenados. Select con nombre con código, from comunas, order by, por con código des, del 400 al 100. Y ahí estarían 400 Talcahuano, 300 Concepción, 200 Teno, 100 Curicó. Ordenado es desc.
O los quiero ordenar al revés, de ascendente, del 100 al 400. Podemos ordenar por palabras, podemos ordenar por números. Order by. Y ahí ordenó Curicó el 100, Tenor el 200, Concepción el 300 y Talcahuano el 400. Esta consulta, comparemos, hagamos la ingeniería inversa. ¿Qué haría esa consulta? Mira, select con nombre, ya, traigo el nombre de la comuna, con código, el código de la comuna y también el nombre de la región, ¿cierto? Estoy teniendo campos de dos tablas. Traigo dos campos de comuna y un campo de región. Ya, declaro las tablas, from comuna C sobre from regiones R. Y la comparación me dice donde renombre comience con M. M y después símbolo porcentaje. ¿Ya? R res código es igual a C res código, comparación. Y luego lo ordeno por el código comuna. Entonces voy a buscar el nombre de la región al que pertenece la comuna, en cuya región comience con la letra M, y luego que tengo todo esto buscado, hice el select, hice el where, lo ordeno. Lo ordeno por palabra, lo podría ordenar por código. Por ejemplo, con nombre desk. Ahí estaría. Fíjate la consulta que vamos a hacer. Le voy a hacérsela en un bloc de nota para que la comparemos. Identifiquemos qué resultado trae esta consulta y aplicando todo junto en un solo ejercicio. ¿Funcionó o no? Sí. Entonces nosotros podemos empezar a mezclar ahora comandos. Sí. Mínimos, máximos, contadores, filtros, word. ¿Ya? Y con dos tablas empezamos a hacerlo. Una sintaxis, una consulta SQL se puede ir haciendo cada vez más extensa, de acuerdo a lo que tú quieras llegar a buscar. ¿Y con tres? También por lo mismo. Tenía que llamar 3 tablas y los campos de las tablas. Pero tienes que, para que esto funcione, Alejandro, para que esta consulta pueda ejecutarse, ¿qué es lo que tienes que tener en común? Tener una clave foránea, ¿cierto? Si yo puedo llegar en este sentido, pasando por cada tabla, puedo hacer una consulta con muchas tablas. Por eso yo les comentaba, ¿te acuerdas que te dije cómo yo puedo saber, por ejemplo, quién escribió un libro, a qué comuna pertenece, de qué región es? Si están relacionadas una con la otra, yo puedo hacer una consulta grande y hasta encontrar un dato desde un extremo de la base de datos hasta el otro. Siempre y cuando existe un modelo relacional. Si hay relación entre las tablas, yo podría hacer una consulta pasando por todos los campos necesarios. ¿Ya? De hecho, la idea es que después esto llenemos con datos y hagamos una consulta grande, ¿cierto? Esta misma base de datos, por ejemplo, aplicarle registro y después consultar entre sí. ¿Ya? Terminamos hoy día con esta parte. La próxima semana vamos a tener una evaluación, ¿cierto? Un taller con consulta SQL. Van a tener que hacer una base de datos, van a tener que insertar los registros que les voy a pasar y además de ello hacer consultas. Y lo que tienen que enviar son las consultas después. Va a ser práctica. Nota práctica, la nota que viene es práctica. La vamos a hacer el próximo jueves. ¿Y lo que mandó el correo el otro día? Es un ejercicio que con décimas para la nota que viene. No lo puedo entender. Ahí tiene que resolverlo. Son consultas. ¿Cómo hay que hacer con